Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 61. Preguntas. Llamaron a la puerta. Otelo levantó la cabeza y preguntó: ¿Quién es ese? Soy yo, Víctor. La voz de Víctor sonaba más suave ahora. Bueno, entra entonces, Víctor. Otello parecía estar de muy buen humor. Otello no había logrado despertar la bendición. Para asegurar su título y fortuna, trabajó duro para complacer al gran duque y también a la princesa Natasa, que ya había heredado el título de condesa Violeta. Parecía que Otello tuvo una muy buena conversación con su Alteza. Víctor abrió lentamente la puerta y entró en la habitación, junto con Lucien. Otello levantó la cabeza con una pequeña sonrisa en su rostro, que rara vez se veía. Su traje negro todavía estaba limpio y ordenado, sin ninguna mancha por la lluvia intensa. Víctor. Sentada detrás del escritorio rojo, Otello le habló a Víctor con entusiasmo. Su Alteza está esperando sus nuevos conciertos de este año y el nuevo instrumento musical, el piano. Trabaje duro, Víctor. No quiere decepcionar a su Alteza. Bueno, y esto es, Otello notó que el joven elegantemente vestido seguía de Víctor, pero ya se olvidó de que había conocido a Lucien una vez antes. No lo hago, y no lo haré, señor Otello, respondió Víctor. Luego empujó ligeramente a Lucien hacia adelante y le presentó a Otello: este es mi alumno, Lucien Evans. Acaba de escribir su primera pieza musical y espero que puedas echarle un vistazo. Después de todo, se sabe a todos que eres una autoridad en la música de estilo serio. Víctor quería que Otello examinara detenidamente el trabajo de Lucien sin ningún prejuicio, por lo que no le dijo a Otello su intención real directamente. ¿Cuándo tuviste a este nuevo estudiante? Nunca había escuchado eso antes. Otello todavía estaba de muy buen humor. Cuando Otello se hizo cargo del archivo en papel y comenzó a leer la partitura, muy pronto apareció una mirada seria en su rostro. Otello quedó muy impresionado por la parte inicial. Seguramente podría decir que, en las últimas 2 décadas, nunca conoció una obra musical como esta. Después de leer los primeros compases, Otello ya podía decir que los siguientes movimientos iban a ser muy intensos y apasionados. Era claramente consciente del hecho de que era mayor. Y dedicó casi toda su vida a la música religiosa. Frente a la nueva tendencia musical en alto, donde muchos jóvenes músicos intentaban expresar sus propios sentimientos a través de la música, se sintió bastante reacio y desagradable ya que creía que la música debería ser mucho más sagrada que eso. Sin embargo, su corazón latía con tanta fuerza cuando estaba leyendo las partituras. Después de leer el primer movimiento, Otello encontró las palmas de sus manos cubiertas por una película de sudor como si acabara de tener una pelea feroz. No le gustaba este tipo de música. Quería romper estas hojas para evitar que este trabajo influyera en más personas. En su opinión, la música auténtica debería ser mucho más tranquila, sagrada y seria. Al mismo tiempo, no podía negar el valor del trabajo de este joven. Sabía que la crítica musical y las noticias sinfónicas mantenían una actitud abierta hacia el nuevo estilo musical, al igual que la princesa Natasa. Tampoco quería perder sus modales frente a las generaciones más jóvenes, como un músico noble renombrado y experimentado. Cuando el silencio en la oficina comenzó a tornarse cada vez más tortuoso, Otello finalmente dejó caer las sábanas y les habló. Eres muy talentoso, Lucien. Me alegra ver que tenemos un joven músico prometedor. Sin embargo, Lucien, lo que quiero recordarte es que la música es una herramienta sagrada para alabar al Señor. La música es algo poderoso y serio y se supone que debemos servir al Señor con música. Espero que puedas poner más pensamientos y trabajar en el auténtico tema de la música. Ya veo. Gracias, director Otello. Lucien realmente no estaba prestando atención a su comentario. En su mente, imaginarse a un aprendiz de magia como él alabando al Señor era una broma bastante divertida. Víctor ya estaba satisfecho con la reacción de Otello. Al menos Otello no dijo que el trabajo de Lucien no fuera bueno. Así que decidió dar un paso más en su plan. Señor, realmente aprecio el trabajo de Lucien, y creo que también puede ver su valor. Por lo tanto, quiero presentar el trabajo de Lucien a todos en mi concierto. No. Sin siquiera pensarlo, Otello rechazó directamente la propuesta de Víctor. ¿Por qué? Señor Otello. Víctor adoptó una postura dura. Aunque Otello estaba un poco sorprendido con la actitud de Víctor, pronto creyó que entendía la intención de Víctor. Otello pensó que Víctor quería utilizar el trabajo de su alumno para aumentar su propia fama y reputación. Ya le mostré la lista a la princesa Natasa.
Si simplemente cambiamos la lista casualmente, Su Alteza pensaría que la asociación no es seria, no confiable. ¿Quieres dañar la reputación de nuestra asociación para tu propio beneficio, Víctor? Me temo que es todo lo contrario, señor Otello. Víctor estaba muy motivado. Si tenemos una mejor opción, pero elegimos no presentar el mejor trabajo al Gran Duque y la princesa Natasha, eso definitivamente dañará la reputación de nuestra asociación. Y, señor Otello, si insiste, Víctor hizo una pequeña pausa, si insiste, le llevaré las partituras a la señora Silvia y le pediré que se las lleve a la princesa Natasha. No me rendiré. Víctor. Sintiéndose desafiado, Otello se levantó de su sillón y miró a Víctor enojado. Señor Otello, Víctor trató de ser un poco más gentil. El Gran Duque y la princesa Natasha no tienen prejuicios hacia este tipo de estilo musical, en realidad, prefieren este estilo. Señor, piense cuál sería su reacción después de escuchar el trabajo de Lucien. Creo que también es beneficioso para ti. Otello sabía claramente que sin el apoyo de muchos nobles, esta nueva tendencia musical no habría ganado su impulso tan rápidamente. Era viejo y ninguno de sus descendientes había despertado la bendición. Otello sabía que debía prepararles un buen futuro para asegurarse de que la gloria de su familia durara. Además, Víctor rara vez parecía tan serio y firme antes. Incluso si insistía en no permitirles reemplazar esa parte de la lista, Otello creía que encontrarían otra salida. Tomando muchos factores en consideración, finalmente, Otello hizo su compromiso. Está bien. 2 días antes del concierto, estaré viendo el ensayo para asegurarme de que todo va bien. Por supuesto, señor Otello. Víctor agitó levemente su puño derecho con entusiasmo. Bueno, tengo que decir que tienes un estudiante muy talentoso. Otello miró a Lucien. Me pregunto por qué nunca escuché su nombre antes. Se convirtió en mi estudiante de música hace 3 meses, respondió Víctor con sinceridad. ¿3 meses? ¿Qué quieres decir? Otello estaba confundido. Sí. Comenzó a aprender música hace 3 meses. Víctor estaba esperando la reacción de Otello. Con la boca entreabierta, Otello se sorprendió. Después de un rato, de repente se puso de pie de nuevo y empezó a gritarle a Víctor. ¿Estás bromeando? ¿Estás seguro de que este es su trabajo? Sí, estoy seguro, señor, asintió Víctor y dijo. Mis otros estudiantes fueron testigos de su mejora gradual y Lucien tenía una docena de manuscritos de su trabajo anterior. Joseph también ha demostrado su trabajo. Otello volvió a sentarse, jadeando y murmurando débilmente, como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Tal vez estaba de luto por su gloria pasada en su logro musical. Le tomó un tiempo calmarse. Otello hizo un gesto con la mano y les indicó que se fueran. Cuando Víctor y Lucien salieron de la oficina, Lucien notó a una persona muy familiar. Cuando se acercó, Lucien reconoció que era Corella, el caballero escudero de alto rango que luchó contra los ratones de ojos rojos junto con él en las alcantarillas. Corella todavía llevaba la cota de malla plateada y su rostro parecía serio. Siguiendo a Helena, Corella se acercó directamente a Lucien. Antes de que Lucien le dijera algo, Corella le preguntó directamente a Lucien. Lucien, dime por qué no has venido a la biblioteca esta mañana. Tanto Víctor como Helena se sorprendieron. Nunca pensaron que a la iglesia le importaría que un tipo cualquiera se ausentara del trabajo una sola mañana. Capítulo 62. Problema resuelto. Lucien no entró en pánico. En cambio, una serie de pensamientos le vinieron a la mente. ¿La iglesia descubrió que era yo? Y no, no puede ser. Si la iglesia hubiera descubierto esto, no habrían esperado hasta ahora. Estuve involucrado en el problema de la bruja antes, debo estar en su lista de sospechosos, pero no en la parte superior. Lucien hizo una pausa y respondió. Me levanté hasta tarde para completar la última parte de mi trabajo musical, luego me sentí muy mal por la mañana, así que pedí un permiso. Ahora me siento mucho mejor. Eso es. ¿Has visto a un médico? ¿Qué pasó contigo? ¿Alguien puede probarlo? Corella preguntó de cerca. Ninguno. No estaba enfermo y estaba realmente cansado, respondió Lucien con calma. Puedo probarlo por él, señor. Víctor dio un paso adelante. Cada vez que terminaba de componer, sentía el mismo cansancio. ¿Usted está ahí? Corella lo miró. Señor. Víctor es el profesor de música de Lucien, un músico. Helena presentó, sintiéndose muy sorprendida de que Lucien pudiera de alguna manera componer una pieza musical tan rápidamente. Corella sacó su pluma y rápidamente escribió algo en su cuaderno. Lo siento, señor Víctor.
Eres el maestro de Lucien, por lo que no se puede confiar plenamente en tu testimonio. Me pregunto si hay alguien más que pueda probarlo, o tengo que llevarlo de regreso a la iglesia para hacerle un examen físico, por si acaso. El rostro de Lucien no mostraba ninguna diferencia, pero su mente estaba ocupada buscando posibles excusas. Durante unos segundos, no dijo nada. También puedo demostrarlo por este joven. Soy el director de la asociación, Barón Otello. Al escuchar el ruido, Otello salió de su oficina. Lucien acaba de terminar su primer trabajo musical. Fue grandioso. Debe haber dedicado toda su alma y todas sus fuerzas a ello. Aunque a Otello no le gustaba el estilo musical de este joven, aún admitía el talento y el esfuerzo de Lucien. Además, el próximo concierto, y también la asociación, necesitaban a Lucien. Corella asintió y volvió a escribir una línea de palabras en el cuaderno. Con sus palabras, señor Barón, creo que es hora de que me vaya ahora. En realidad, el propio Corella tampoco creía que Lucien fuera el que estaría bajo el aviso de búsqueda. Según la información de la Inquisición, buscaban un hechicero al menos del tercer círculo. No había forma de que un joven común y corriente que no era nadie 3 meses antes pudiera convertirse en un hechicero malvado y poderoso tan rápidamente. Los cardenales de la Inquisición tampoco pusieron el nombre de Lucien en la lista en la primera vuelta. Ahora había un varón hablando por Lucien. Cabrear a un noble era lo último que quería hacer antes de convertirse en un verdadero caballero. Al ver salir a Corella, Lucien exhaló un suspiro de alivio. No dejes que esto los moleste a los dos. Voy a ser muy exigente. Otello les hizo un gesto de asentimiento y volvió a su oficina. Oh, Dios mío, Lucien, el señor Otello dijo que compusiste tu propia obra musical. Santo, Elena miró a Lucien de arriba abajo como si de repente se volviera un extraño. Lucien solo asintió con una sonrisa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás aquí, Víctor? Era Wolf, que bajaba las escaleras. Nada. Víctor negó con la cabeza. Acabo de hablar con el señor Otello sobre un cambio en una de las piezas de la sinfonía de la lista. Víctor sabía que Wolf lo sabría tarde o temprano de todos modos, por lo que realmente no le importaba. La cara de Wolf se oscureció de repente. ¿Tienes un nuevo trabajo? Es imposible. Estabas tan desesperado varias horas antes. Espera, ¿cómo pudo el señor Otello permitirte cambiar la lista? ¿Te lo permitió? Con una serie de preguntas, Wolf no podía esperar a averiguar qué estaba pasando allí. Desde que cumplimos con las expectativas del señor Otello. Víctor se encogió de hombros amablemente. ¿Qué requisito? Dentro de varias horas, de repente puede cumplir con el requisito del señor Otello. Es ridículo y... Bueno, y Víctor parpadeó. Si el hecho te molesta, es una lástima. Por cierto, no era mi trabajo, sino el trabajo de mi alumno. Dijiste que un pobre no puede convertirse en músico. Lucien demostró que estás equivocado. Señalando a Lucien, que estaba a un lado, Wolf se echó a reír como si hubiera escuchado una broma bastante graciosa. ¿Estás bromeando, Víctor? Este pobre tipo comenzó a aprender música hace 3 meses, y ahora estás diciendo que compuso una obra musical que está calificada para ser tocada en el Salm Hall. Si es verdad, cumpliré mi promesa. Nunca volveré a componer, solo haré crítica musical. Pero si no es así, realmente tienes que disculparte por mentir. Si yo fuera tú, no diría esto demasiado pronto, Wolf. Víctor parecía muy serio. Puedes reír. Pero lo verás en el concierto. Y luego verá el trabajo de Lucien en la biblioteca. Wolf dejó de reír. Echó un vistazo a Lucien y soltó una maldición. Ustedes están simplemente lunáticos. Esperaré y veré cómo te avergüenzas. Veremos si puedes hacer realidad mis palabras. Antes de irse, Wolf miró a Lucien y añadió con fiereza. Al ver a Wolf irse, Víctor comentó. La arrogancia trae prejuicios, y el prejuicio convierte a una persona en un idiota. Lucien, descansa hoy y comencemos mañana. Hablaré con el señor Anki y le diré que tengo que pedirle prestado por un tiempo. Víctor sonrió. Aún sintiéndose cansado, Lucien asintió y se despidió del señor Víctor. Después de agarrar su paraguas, Lucien caminó hacia la puerta junto con Elena. ¿Por qué me miras así, Elena? Lucien se sentía un poco molesto con la mirada continua de Elena. Honestamente, siento que no eres el Lucien que conocí antes. Siempre supe que eres talentoso, pero todavía no puedo creer que puedas componer una obra musical tan grandiosa por tu cuenta, lo cual es apreciado tanto por el señor Víctor y el señor Otello. Lucien agitó levemente las manos. Creo que de alguna manera me inspiré. Tal vez mi inspiración vino de mis experiencias pasadas.
Elena no tenía idea de cuánto tiempo le tomaba a un músico componer una pieza musical. Inclinó levemente la cabeza y sonrió, quizás eres realmente un genio. Siempre confié en ti, Lucien. No me olvides como amigo cuando te conviertas en un gran músico. Por supuesto que no lo haré. Lucien también le sonrió y luego abandonó la asociación. Al ver a Lucien irse, Elena se quedó allí durante mucho tiempo y murmuró para sí misma. ¿Por qué es tan talentoso? Al ver el bonito traje de Lucien, Joel bromeó un poco con Lucien durante la cena por haberse convertido de repente en un caballero. Luego, Lucien volvió a su lugar y se durmió directamente. No se despertó hasta las 9 de la noche. Cuando Lucien despertó, se sintió mucho mejor. Aunque tenía muchas ganas de empezar a hacer Revenant Dust ahora mismo, Lucien sabía que no debería actuar demasiado apresuradamente o sería demasiado arriesgado. Lucien tomó otro tubo de Storm y se sintió con más energía. Esta noche decidió refinar su poder espiritual usando el poder de la estrella. Con suerte, esta noche podría convertirse en un verdadero aprendiz de magia. Después de convertirse en aprendiz junior, Lucien podría lanzar un hechizo de aprendiz más. La velocidad de recuperación del poder espiritual de Lucien aumentaría un poco, y también se mejoraría la capacidad de resistir la magia mental. Capítulo 63. El Salón del Salmo. El cielo estrellado era profundo y oscuro. Una vez más, Lucien estaba usando el poder de la estrella para refinar su poder espiritual en el mundo de la meditación. Entre todas las estrellas, la estrella anfitriona de Lucien era la más brillante y también la más fácil de controlar para él. La luz de la estrella cubrió lentamente el alma de Lucien. Lucien podía sentir que su alma estaba siendo alimentada por la estrella y su poder espiritual estaba mejorando. Con la ayuda de Storm, Lucien estaba más enérgico que nunca, por lo que su progreso fue rápido. Pronto, sintió que su alma estaba llena de poder. Parecía que el poder estaba extendiendo su alma para alcanzar las estrellas. Por primera vez, Lucien se dio cuenta de que su alma podía solidificarse con poder. Terminada la meditación, la ilusión del cielo estrellado también desapareció. La mente de Lucien estaba más sobria y clara que nunca, y sabía que se había convertido en un aprendiz menor. Aunque el cambio en su alma era demasiado pequeño para ser observado por otras personas, el alma de Lucien ahora podía resistir mejor la magia mental, recuperarse de lesiones comunes 2 veces más rápido que antes y estar más alerta a los alrededores. Sin embargo, el daño a su cuerpo por tomar Storm y lograr el avance también fue obvio. Pronto Lucien volvió a sentirse exhausto. Lucien sabía que tenía que convertirse en un verdadero hechicero para emplear ciertos hechizos que prolongaban su vida, o probablemente moriría a principios de los 60. En los siguientes días, con la ayuda de Lucien, Víctor refinó con éxito Fate y lo reescribió en una obra sinfónica. Después de innumerables prácticas, y también con el apoyo de Rine, finalmente su interpretación impresionó al señor Otello. El aplauso del señor Otello se prolongó durante un rato en el salón de música. Es un trabajo increíble. Va a causar revuelo en la audiencia. Víctor, realmente tienes un buen estudiante. Y tú, Lucien, Otello se volvió, eres realmente talentoso. Pero recuerda, volverse famoso a una edad tan temprana puede ser arriesgado. Otello negó levemente con la cabeza, todavía sintiéndose decepcionado de que Lucien no se dedicara a la música religiosa, y luego se fue. Creo que lo que dijo Otello fue correcto, Lucien. Víctor parecía estar un poco preocupado. Te enfrentarás a mucha presión, principalmente por mi culpa. Por favor, no se preocupe, señor Víctor. Lucien lo consoló. Me dejaré llevar por la presión y sabes que puedo manejarlo bastante bien. Lucien tenía su propio plan. Si realmente podía volverse famoso, podría conocer a más personas de un estatus superior. Sería muy beneficioso para él obtener algunos materiales mágicos preciosos como Moonlit Rose Dust y ganar más tales para mantenerse. Creo en ti, asintió Víctor, y después del concierto, tu máxima prioridad será practicar piano, que definitivamente será tu habilidad más importante como buen músico. Haré todo lo posible para ayudarte a mantenerte concentrado. Luego, Víctor cambió el tema. Si quieres, Lucien, puedes invitar a algunos de tus familiares o amigos al concierto. En serio. Pero escuché que una entrada para un concierto del Salón del Salmo vale al menos un tale, es como un ahorro de todo un año para una familia común. Lucien sintió que era demasiado bueno para ser verdad. Sí, lo es, pero has hecho una gran contribución al concierto, así que te lo mereces. Víctor sonrió, el músico principal, el director y el instrumentista principal de un concierto de Salm Hall siempre tienen algunas entradas extra para sus familiares y amigos.
Es bastante agradable, ¿no? Es increíble, señor Víctor. Muchas gracias. Lucien estaba muy emocionado, ya que todavía recordaba el sueño musical del tío Joel. ¿Puedo llevar a 5 personas allí? Lucien estaba pensando en el tío Joel, la tía Alisa, John, Iven y Elena. Bueno, parece que te relacionas bastante bien con la gente, Lucien. Víctor sonrió, tengo esto cubierto. No te preocupes. ¿En serio, el salón del Salmo? ¿El de alto? Alisa no podía creer lo que oía. Sí, lo es. ¿Irás allí? Lucien volvió a preguntar a la familia con una sonrisa en su rostro. Seguro que lo haremos, Lucien. Joel se sentía muy emocionado pero también confundido, pero no estamos calificados para ir allí, ¿verdad? Pensé que solo estaban invitados familiares y amigos de los músicos del concierto. Vamos, papá. Lucien es el alumno del señor Víctor. Los ojos de Iven brillaban de emoción, oh, Dios mío, voy a ser la envidia de todos los niños de Aderón. En realidad, ayudé al señor Víctor con un trabajo musical para el concierto, así puedo invitar a algunos de mis familiares y amigos. Lucien fue un poco tímido para admitirlo. ¿Qué? El tenedor de Joel cayó sobre la mesa, ¿lo hiciste? Como bardo, entendía seriamente lo difícil que era componer. Lucien no explicó directamente. Sé que es bastante inesperado, tío Joel, pero ya lo verás. Ahora nuestro pequeño Evans tiene su propio secreto. Joel se rió, está bien, esperaremos y veremos. Y antes de eso, tenemos que alquilar ropa decente. Seguro. También se lo diremos a John. El rostro de Alisa brillaba con orgullo, realmente espero que pueda venir. Sábado. Las 8 de la noche. El Salón del Salmo. Entrenadores decentes con una variedad de insignias familiares se reunieron frente al pasillo. Algunos de ellos eran de lujo y algunos de ellos eran simples pero de buen gusto, pero todos fueron tirados por caballos fuertes y finos llamados dragones Kale. De los vagones salieron damas y caballeros elegantemente vestidos, se hicieron cargo de la lista de música de esta noche y empezaron a saludarse. Es un placer verlo aquí, señor. Desearía que tuviera un agradable viaje al regresar a Alto desde su mansión. Un hombre de mediana edad se inclinó levemente ante el conde pelirrojo. Los otros nobles a su alrededor también estaban siendo muy respetuosos, ya que el conde era el jefe de una de las familias más dominantes de Aalto, la familia Aine, y también era el tío de Felicia. El señor Víctor es el profesor de música de mi sobrina. Seguro que debería asistir al concierto. Aine sonrió, además, hay muchos problemas diferentes en Aalto recientemente. Es mi deber regresar y servir al gran duque. Earlaine tenía unos 50 años, pero como gran caballero de nivel 3 con la bendición del fuego, nadie podía saber su edad basándose en su apariencia. Y su hijo, Arrington, era un joven sobresaliente, que acaba de convertirse en un caballero radiante de nivel 6 en sus 30 y consolidó el estatus familiar. Otros nobles alrededor asentían con cumplidos. Tomando la lista de música y rápidamente la miró, Aine notó el nombre en la lista, Lucien Evans. ¿Desde cuándo Víctor tiene un estudiante que ya sabe componer? Aunque no he visto a Felicia por un tiempo, se preguntó una noble dama llamada Ivete, nunca mencionó a un estudiante cuyo nombre es Lucien hace varios meses cuando estábamos de vacaciones. Bueno, esperemos y veremos entonces. Lorraine comenzó a caminar hacia el pasillo. Desabrochó su espada y se la entregó al guardia, dejando que revisaran sus otras pertenencias personales. Dado que el Gran Duque también estaría aquí esta noche, el control de seguridad debe ser estricto. Al mismo tiempo, la iglesia colocó un círculo de bloqueo mágico muy grande que cubría todo el Salón del Salmo, en el que casi todos los hechizos mágicos sobrenaturales, excepto los hechizos legendarios, estaban completamente bloqueados. El círculo de bloqueo ha sido la obra más importante de la iglesia en más de 100 años. Después de que Earlaine entró en el pasillo, llegaron dos elegantes entrenadores de color púrpura oscuro, seguidos por dos filas de guardias con uniformes rojos con franjas doradas. Capítulo 64. Los nobles. El tono púrpura de los vagones era elegante y suave. Ambos entrenadores estaban adornados con el mismo escudo de armas. Un fuerte brazo blindado que agarraba un escudo plateado, rodeado por muchas violetas púrpuras brillantes junto con patrones de fortaleza. Era el escudo de armas de la familia Orbarit, que se llamaba Familia Violeta y también escudo de la verdad. Los dos entrenadores se detuvieron frente a la larga alfombra roja.
Los nobles que ya habían entrado en la sala dejaron sus asientos y salieron de nuevo, siguiendo al conde Aine y al conde Rafati, para dar la bienvenida al gran duque, mientras los músicos estaban parados en la distancia para mostrar su respeto. Una joven alta con cabello violeta brillante bajó primero del carruaje con su elegante vestido de noche negro. Sus ojos profundos eran de color púrpura como un sueño, sus cejas eran más pesadas y más largas que las de las mujeres comunes, y su nariz era alta y recta, lo que combinaba perfectamente con sus labios rosados como flores. La joven era hermosa y su belleza era única. Su belleza era de vitalidad, confianza y espíritu heroico. Si fuera apropiado comparar a la señora Silvia con el lirio, que era dulce y elegante, la joven sería una violeta floreciente, vivaz y apasionada. Esta joven era la conocida condesa Violeta, Natasha. Y la mujer de mediana edad que Lucien vio la última vez estaba al lado de Natasha. Como gran caballero de nivel 5, Natasha era media cabeza más alta que la mayoría de los hombres. Caminó rápidamente hacia el otro carruaje y apoyó a su padre, el gran duque, con su mano, para que se bajara. Orvarit también tenía el pelo morado, pero mucho más claro que el de su hija. A principios de los 60, el gran duque parecía más débil que sus compañeros. Cuando era más joven, Orvarit no era tan talentoso como Natasha, por lo tanto, tuvo que confiar en las muchas pociones secretas proporcionadas por la iglesia y la familia para despertar su bendición, y luego se convirtió en un caballero de nivel 2. Su salud había sido dañada por las pociones en los primeros años, y la pérdida de su esposa y del hijo mayor en los años siguientes también fue devastadora para él. Incluso con todos los sufrimientos, Orvarit seguía siendo muy guapo y atractivo. Su amor por su difunta esposa era conocido y conmovedor. Muchos años antes, Orvarit se enamoró de la única princesa del reino de Olma al otro lado del estrecho de tormentas cuando se encontraba allí como embajador. Superaron innumerables dificultades juntos y finalmente se casaron. En los años siguientes, le entregó todo su amor a su esposa y nunca tuvo ningún romance. La historia de amor todavía la cantaban muchos bardos hasta hoy. Apoyado por Natasha, el gran duque se bajó del entrenador y caminó hacia la alfombra roja. A sus ojos, el sagrado salón del Salmo nunca cambió en su memoria, y luego comenzó a pensar en toda su vida. Después de tantos años, Natasha era ahora su única preocupación. De hecho, estaba muy orgulloso de su hija, pero también se sentía preocupado, ya que Natasha tenía una personalidad aún más fuerte que muchos hombres. Frente al espléndido y magnífico salón, los nobles saludaban al gran duque y a la princesa, mostrando su gran respeto. Orvarit sonreía a los nobles con su porte serio y digno, mientras que Natasha les hacía un leve gesto de asentimiento. Incluso Lucien podía decir desde la distancia que, aunque la princesa estaba más que acostumbrada a todos estos modales nobles, no estaba muy interesada en ellos. Sin embargo, cuando más tarde encontró a Silvia entre los nobles, una gran y hermosa sonrisa apareció en su rostro. Lucien vio que Natasha se inclinaba levemente ante Silvia con la mano derecha en el pecho, que era un saludo masculino típico. Eso es raro, si no me equivoco, definitivamente hay algo entre la princesa Natasha y la señora Silvia. Lucien no quería chismorrear al respecto, pero aún sentía un poco de pena por los nobles caballeros presentes. Después de todo, tanto Silvia como Natasha eran muy atractivas y encantadoras. Sugiero que entremos y nos sentemos primero, Majestad. El conde Aine sonrió luego de saludar respetuosamente al gran duque. Dejemos un poco de espacio libre para los jóvenes. Su hijo, el vizconde Arrington, estaba hablando con la princesa Natasha. Arrington era un joven atractivo y entusiasta. El concierto de esta noche fue importante, al igual que la parte de socialización. Orvarit se limitó a echar un vistazo rápido al joven sin demasiadas esperanzas. Deberíamos esperar un poco. Creo que el cardenal Sark también estará aquí esta noche. Al escuchar el nombre, muchos nobles que estaban cerca dejaron de hablar, pareciendo bastante sorprendidos. Sark, el santo cardenal, presidente de la iglesia en el ducado de Orvarit, miembro de la conferencia episcopal, era conocido por vivir casi en reclusión. Fue muy inesperado que asistiera al concierto de esta noche, que les recordó a muchos de los nobles presentes el ritual malvado que se realizaba anteriormente en la casa del barón Laurent. En ese momento, un sencillo carruaje con la insignia de la Santa Verdad se detuvo frente al pasillo. Todos allí podían adivinar que era el entrenador de Sard. Con la ayuda de un joven caballero, un anciano con su túnica blanca se bajó del carruaje. Se veía muy amable con su cabello totalmente blanco, como un abuelo cariñoso. Caminando con pasos firmes, Sard todavía gozaba de muy buena salud.
Nadie podía decir realmente que ya tenía más de 200 años. Cuando el viejo cardenal se acercó, Lucien sintió de repente un aire cálido que soplaba suavemente en su espíritu, como si su alma estuviera disfrutando de la luz sagrada. Lucien estaba muy sorprendido de lo poderoso que era el poder espiritual del anciano. Cuando su poder espiritual fue totalmente bloqueado por el círculo mágico establecido por la Iglesia, el poder del alma del anciano seguía siendo tan influyente. De hecho, había escuchado el nombre de Sard antes, ya que era como una leyenda en este mundo. En ese momento, Lucien finalmente vio la leyenda con sus propios ojos. Se dijo que, entre todos los cardenales de la Iglesia de Santa Verdad, solo 10 de ellos eran santos cardenales. Según el conocimiento de Lucien, teniendo en cuenta a esas personas, incluidos los más grandes comandantes de caballeros, los líderes de la Inquisición y los monjes, no podría haber más de 30 personas en este mundo que tuvieran este tipo de poder como lo hizo Sard. De pie cerca de Lucien, Rine entrecerró los ojos y arrugó las cejas en concentración como si algo fuera demasiado brillante para él. Lucien notó la diferencia de Rine y se volvió para mirarlo, y sus ojos se encontraron con los de Rine en ese momento. La esquina de la boca de Rine se curvó, poniendo una sonrisa casual en su rostro. No era la primera vez que Lucien notaba que Rine se estaba comportando de una manera extraña. Sin embargo, Lucien sabía que esta noche no era el momento adecuado para resolver las muchas preguntas sobre Rine en su mente. Cuando el cardenal Sard entró en el pasillo, siguiendo el estilo de un caballero, Orbarid besó respetuosamente la mano derecha de Sard con las rodillas ligeramente dobladas. Solo la verdad vive para siempre, dijo el gran duque. Parecía que la autoridad religiosa todavía estaba por encima del poder imperial en alto. Es muy bueno verlo, Su Majestad. Me alegra ver que todavía lo está haciendo muy bien, y me alegra ver que nuestra pequeña y encantadora Natasha es una caballero excepcional ahora. Sard tomó a Orbarid del brazo y sonrió con amor. El gran duque y el cardenal entraron en la sala de conciertos tomados de la mano, con Natasha sosteniendo el brazo de Sard del otro lado ligeramente detrás de ellos. Fueron seguidos por los nobles que caminaban en las estrictas reglas de rango. Bueno, es hora de prepararse en el backstage. Víctor sonrió. Lucien, es posible que desees esperar aquí a tus amigos y llevarlos a sus asientos más tarde. Lucien asintió y vio marcharse a Víctor y Rine. Pronto Felicia, Lot y Herodoto también entraron al salón, y estarían sentados en los buenos asientos asignados para sus familias. Cerca del pasillo, solo Ati y Lucien seguían esperando allí. Ati estaba esperando a los familiares de Víctor y Lucien estaba esperando a sus amigos. Un momento después, llegó un carruaje sencillo y completamente cargado. Iben fue el primero en bajarse del carruaje, seguido por su hermano mayor, John. Iben se veía muy adorable con su pequeño traje, mientras que John era el mismo, alto y guapo, cuyo cabello rubio brillaba a la luz. Joel y Alisa también bajaron del carruaje. Lucien sintió que el vestido de la tía Alisa era bastante ajustado para ella, pero su sonrisa feliz la hacía parecer mucho más joven de lo habitual. Al ver a toda la familia, Lucien sonrió sin saberlo. Pensé que no vendrías. Lucien golpeó juguetonamente a John en su hombro. Los dos amigos no se habían visto por un tiempo. Venga ahí. John también le devolvió el golpe a Lucien alegremente. Tu primer trabajo musical se tocará en el Salm Hall. Como tu mejor amigo, ¿cómo puedo perderlo? Por cierto, Lucien, yo también tengo una buena noticia. John abrazó a Lucien y le dio una palmada en la espalda. Ahora soy un caballero escudero de alto rango. ¡Wow! Eso es increíble, John. Bien por ti. Lucien sonrió. En este momento también llegó Elena. Con su vestido largo de color amarillo claro, Elena parecía un ángel encantador esta noche. Bien por ti también, Lucien. Joel miró a Elena y le dio un leve codazo a Lucien. Ella es adorable. No, no, solo somos amigos. Lucien estaba un poco tímido y avergonzado. Luego Lucien los condujo a la grada oeste. Era mucho más pequeña que las otras gradas y solo podía acomodar a 20 personas. Los mejores asientos pertenecían a los distinguidos condes y superiores. Después de tomar asiento, Orbarid se inclinó ligeramente hacia adelante y le preguntó al cardenal. Su eminencia, ¿hay algún progreso en la investigación del caso del barón Laurent? Aunque los guardias de la ciudad y la división de inteligencia del ducado también estaban investigando esto, nunca podrían competir con los grandes pastores de la Inquisición que afirmaban que podían escuchar al Dios de la verdad. Bueno, algunos. El cardenal Sard estaba viendo cómo se preparaba la orquesta en el escenario en el frente, con una sonrisa casual en su rostro. Creemos que tiene algo que ver con el duque en el infierno.
Su predecesor fue sellado en algún lugar bajo la cordillera oscura por el antiguo imperio mágico, y siempre ha estado tratando de encontrar a su predecesor y absorber el poder. Pensé que podría haber sido más cuidadoso. Se unió Natasha a la conversación, y escuchamos que algunos hechiceros también estaban involucrados. Es verdad. Sarda sintió con la cabeza. Dios me reveló que tienen otros planes, así que todavía estamos recopilando más información, especialmente buscando los documentos antiguos del Imperio Mágico de Silvana. En cuanto a los hechiceros, son solo varios aprendices con un hechicero que viene de la sede del Congreso de Magia. Se llama a sí mismo profesor, pero es solo un hechicero de tercer o cuarto círculo, así que no tenemos que preocuparnos demasiado por ellos. ¿La sede del Congreso de Magia? Preguntaron el gran duque y la princesa al mismo tiempo con asombro. Capítulo 65. El concierto 1. Sark parecía ser un poco lento y sus ojos estaban apagados, sin embargo, su sonrisa aún era muy suave y agradable. No respondió a la pregunta de Orvarit y Natasha de inmediato, sino que siguió su propio ritmo para contar la historia. Hace varios meses, algunos de nuestros observadores nocturnos apuntaron con éxito a un hechicero del Congreso, lo cual es muy raro, ya que la mayoría de los que vinieron a Alto nunca se quedaron aquí por mucho tiempo, sin mencionar el intento de contactar a los muchos hechiceros escondidos en Alto. Después de todo, su objetivo compartido era encontrar los restos del antiguo imperio mágico en la cordillera oscura. Bueno, y Orvarit se frotó la barbilla pensativamente. Quizás también estaban tratando de tener más hechiceros y hechiceras en Alto para conocer y unirse a su congreso para crecer y expandirse. Hasta donde yo sé, eso es algo en lo que el congreso ha estado trabajando durante más de 200 años. Como creyente piadoso, el gran duque definitivamente sabía mucho más sobre los hechiceros que la mayoría de las personas. Varios nobles sentados detrás estaban prestando mucha atención a lo que estaban hablando Sark, el gran duque y la princesa. Sus rostros se veían extraños, como si hubiera algo en su mente, pero todos decidieron permanecer en silencio. Tiene razón, Alteza. Sarda ajustó un poco su posición sentada y continuó. Desafortunadamente, los vigilantes nocturnos no lograron atraparlo vivo y el hechicero se destruyó a sí mismo. Luego echó un vistazo al alto y fuerte caballero santo que estaba a su lado, dejando que el caballero continuara con el resto de la explicación. Solo los caballeros de la iglesia pueden llamarse caballeros santos. El rostro del caballero estaba completamente cubierto por su máscara de protección, a través de la cual venía su voz apagada. Creemos que el hechicero que se hacía llamar profesor vino aquí por la misma razón, y tal vez también para investigar lo que le pasó al último hechicero. Sentada y apoyada en su asiento, Natasha parecía bastante relajada. Ahora ella estaba mirando en otra dirección con una insinuación de una sonrisa en su rostro. Parece que sabes mucho sobre lo que están haciendo los hechiceros en Alto, ¿no es así? Ella no estaba siendo irrespetuosa. En realidad, su piedad fue reconocida antes por el mismo Sark, y su maestro era el comandante en jefe de Sword Brothers que servía a la iglesia. Sin embargo, excepto cuando estaba orando frente al Dios de la verdad, Natasha siempre era bastante casual en casi todo. Su Alteza, la iglesia los ha estado rastreando durante años, y los hechiceros nunca se escondieron perfectamente frente a la iglesia. El caballero bajó la cabeza. También lo hizo el llamado profesor. Algunas pistas muestran que sigue el sistema mágico contemporáneo, y por eso especulamos que el profesor es del Congreso. Parece que realmente no confía en los hechiceros de Alto. Estaba siendo muy cuidadoso, así que, aunque tenemos a 2 personas espiándolos, lo que sabemos sobre el profesor sigue siendo relativamente limitado. La iglesia decidió ser más cautelosa. En los cientos de años en Alto, algunos hechiceros que traicionaron sus creencias y se pusieron a trabajar para la iglesia no era algo nuevo. Sabiendo que los grupos de hechiceros en Alto eran demasiado pequeños para causarles muchos problemas, en lugar de destruirlos todos a la vez, la iglesia decidió dejarlos en Alto para jugar un juego largo con el Congreso de Magia. Bueno, y en este punto, el misterioso profesor no es gran cosa todavía, en lo que a mí respecta. Lo que me preocupa es Argentorn. Me pregunto qué están planeando en Alto. Orvarit tomó su barbilla en su mano. Como desee, Su Majestad. El caballero se inclinó levemente. Dejaremos que los vigilantes nocturnos juveniles rastreen el caso del profesor, y la fuerza principal de la iglesia sigue investigando la herejía. ¿Aún no has encontrado a Rosanna Aaron? Haciendo girar su largo cabello púrpura con su dedo alegremente, preguntó Natasha. Aún no. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, respondió el caballero santo. La orquesta estaba lista.
En ese momento, un joven de cabello púrpura entró al balcón. Sus rasgos faciales eran un poco similares a los de Natasha, pero era incluso más alto que ella. Su traje estaba adornado con el escudo de armas de la familia Violet. El joven asintió a los nobles en el balcón, sonriendo. Luego caminó hacia la primera fila de asientos en el frente, saludando al gran duque y al cardenal respetuosamente a la manera de un caballero. Mi querido primo, llegas tarde. Natasha lo saludó con la mano. Este joven era sobrino del gran duque, el comandante en jefe de la guardia de la ciudad de Aalto, el conde Verdi. Lo siento. Se sentó relativamente cerca de Natasha. Acabo de recibir algunas noticias sobre Argentorn, pero resultó ser bastante inútil. ¿Y Lucien Evans y el compositor de Fate? Nunca escuché este nombre antes. El conde Verdi, al mismo tiempo, también era bastante famoso en el campo de la música. Interesante, y yo tampoco conozco este nombre, dijo el gran duque. Al escuchar el comentario de Verdi, tanto Orvarit como Sar tomaron las listas. El nombre de la sinfonía es Fate. Apuesto a que Lucien es un compositor bastante valiente y creativo, respondió Sard amablemente. Realmente no tengo una preferencia entre las dos tendencias musicales. Natasha sonrió. Resulta que sé algo sobre este Lucien. Ayer, el barón Otello se acercó a mí y me pidió permiso para reemplazar la tercera pieza musical de la lista por una nueva sinfonía. Y aquí está, del nuevo alumno de Víctor, Lucien Evans, que acaba de empezar a aprender música hace 3 meses. ¿Hace 3 meses? Eso es una locura. Verdi frunció ligeramente el ceño. Buscando ser perfecto, Verdi era estricto consigo mismo y saber que había alguien incluso más talentoso que él definitivamente no era agradable. Bueno, y desafortunadamente, parece que este chico tiene bastante talento, incluso más que tú, aunque empezaste a aprender música a los 8 y a los 9 ya sabías componer. Pero en serio, no te preocupes, Verdi. No puede competir contigo. Lo conocí el otro día, y parecía una mujer. Tengo mucha curiosidad por ver qué puede hacer. Bueno, algunas personas son simplemente genios, lo cual no es justo per se, pero es la intención de Dios. Comentó Sard. Y eso le recordó a Natasha la historia de Sard. Sard nunca fue un genio. Desde el primer día que ingresó al monasterio de Aalto, nunca pudo competir con sus compañeros inteligentes. Sin embargo, al final, fue Sard quien se convirtió en el santo cardenal, aunque le llevó más de 100 años. Por eso solía decirle a sus seguidores: la fe en Dios no tiene nada que ver con el talento. Bueno, esperaremos y veremos. Orvarit se rió. Lo que dijo Natasha me da curiosidad ahora también. En este momento, Víctor subió al escenario con un bastón en la mano. En primer lugar, se inclinó en dirección al balcón del gran duque de manera solemne, luego se inclinó ante los otros nobles y músicos. Finalmente, se dio la vuelta y bajó la cabeza, mirando el bastón en su mano. Comenzó el juego. Orvarit cerró los ojos y sonrió. Este es el mejor trabajo anterior de Víctor. Es simplemente hermoso. Todos dejaron de hablar y se sumergieron en la música. Lucien, Lot y Felicia se miraron a los ojos y sonrieron juntos detrás del escenario. Podían decir que Víctor estaba en muy buena dieta. Ahora se habían convertido en verdaderos compañeros de clase, si aún no eran amigos. La primera sinfonía duró unos 40 minutos y fue muy bien. Durante el descanso, algunos de los espectadores expresaron su preocupación de que si la primera sinfonía ya era la mejor entre los trabajos anteriores de Víctor, el resto podría no ser tan bueno. Pero Víctor demostró que estaban equivocados. La segunda pieza de la sinfonía fue incluso mejor. Era vivaz, vívida y llena de vida, como una brisa fresca de verano, como un campo otoñal. Al final del mismo, Orvarit aplaudió durante largo rato con satisfacción. Víctor nunca deja de progresar. Es increíble, comentó el gran duque. Es verdad. Es reconfortante y hermoso, repitió Verdi, aunque en su mente, realmente no apreciaba este tipo de sinfonía de estilo country. Bueno, está bien, pero creo que Víctor es capaz de hacer un trabajo aún mejor. No sentí su pasión en eso. Todavía hay espacio para mejorar, dijo Natasha. Capítulo 66. El concierto 2. Mi sobrina mencionó antes que la composición de la segunda sinfonía le llevó a Víctor entre 2 y 3 años. Después de saber que iba a dar un concierto en el Salm Hall, pasó otros 3 meses en la mansión de mi hermano menor para mejorar. Y de hecho me recordó al ilimitado campo de trigo maduro en mi ciudad natal. Sonriendo, Earline presentó la historia detrás de la sinfonía al gran duque y a la princesa, sintiéndose un poco agradecido con su sobrina, Felicia, por quien nunca había sentido cariño en el pasado.
Dado que el hijo mayor del conde anterior murió en una lucha contra los herejes, comenzó una contienda entre el segundo y el menor de los hijos de la familia Aine. En ese momento, debido a que el segundo hijo, que también es el actual conde Aine, aún no había despertado su bendición, y el padre de Felicia era mucho más favorecido por su padre, el actual conde estaba muy angustiado casi todo el tiempo. Entonces le vino un giro favorable al segundo hijo, que despertó su bendición. Además, su hijo Arrington se convirtió en un joven muy talentoso que ni siquiera era inferior a la princesa Natasha y al conde Bertie. El segundo hijo heredó con éxito el título y toda la tierra que tenía la familia Aine. Me siento igual. Orvarita sintió, esta pieza de sinfonía me recordó la hermosa vida en el campo. Quizás tengas razón, Natasha, pero el concierto ya es muy impresionante. Esperemos y veamos los dos trabajos siguientes. Sin embargo, la última sinfonía es de su alumno. No puedo creer que un nuevo alumno que acaba de empezar a aprender música hace 3 meses pueda componer una sinfonía, y no tengo muchas expectativas sobre el supuesto talento del joven. Earl Rafati también se unió a la conversación, un hombre muy guapo que aparentemente tendría poco más de 30 años. Tío Art, creo que eres la última persona que debería afirmar que el talento no significa nada. Natasha se rió de una manera que no era una dama noble. Despertaste la bendición del sol cuando tenías 10 años, y te convertiste en un mago sagrado de rango superior del octavo círculo a los 60. Nadie es más prometedor que tú para finalmente convertirte en un legendario mago sagrado. El aparentemente joven conde Rafati era en realidad mucho mayor de lo que parecía, y era un mago sagrado muy poderoso. Los santos magos eran personas que despertaron su bendición y por lo tanto recibieron poder mágico. Para diferenciar a los lanzadores de conjuros bendecidos de los hechiceros notorios, la gente los llamaba magos. También había una razón para el gran poder de la familia Rafati. Mientras que otras familias nobles se relacionaban entre sí mediante matrimonios mixtos, la familia Rafati insistió en el incesto real para asegurarse de que las generaciones más jóvenes pudieran heredar el gran poder de la familia y la sangre más pura. Aunque así nacieron muchos bebés deformados, la familia también tenía muchos miembros geniales como el actual conde. Verdi comentó con seriedad. El talento del tío Art es un regalo de Dios. Es diferente. También lo es el talento musical, escuché. Natasha sonrió, en serio, estoy ansiosa por el trabajo de Lucien. No importa si es bueno o malo, será interesante. La cuarta pieza de la sinfonía debería ser la más impresionante y sobresaliente del concierto de esta noche. Espero que Víctor sepa lo que está haciendo. Rafati negó levemente con la cabeza. Aparte del trabajo de Lucien, también estoy bastante emocionado con el nuevo instrumento musical, el piano. Natasha cambió el tema al siguiente concierto para piano. Me pregunto cómo funciona el piano en comparación con el clavicémbalo. Sentado en la silla, la espalda de Verdi se enderezó de manera seria. Ahora Víctor estaba más relajado, sabiendo que sus 2 primeras sinfonías fueron reconocidas por el Gran Duque. Durante el receso, estaba charlando con sus alumnos de forma informal, mientras que Rine parecía estar más silencioso de lo habitual. Pronto llegó el momento de que Víctor volviera al escenario. Esta vez Rine sería su director designado para dirigir la orquesta, y Víctor sería quien tocaría el nuevo instrumento musical, el piano. El sonido del piano era rico y rotundo. La primera nota del concierto para piano llamó instantáneamente la atención de todo el público. Esta fue una pieza de concierto con profundidad religiosa. Impresionante, comentó Verdi con satisfacción y luego cerró los ojos para escuchar con atención. La alta calidad de sonido del piano encajaba perfectamente con la solemnidad y sacralidad de la música religiosa. Varios tonos más altos también fueron manejados muy bien por el piano. Todo el salón de los salmos se sumergió en la majestuosa melodía. Cuando el concierto llegó a su fin, el cardenal Sark se santiguó y dijo: Este es un elogio a Dios. El éxito de este concierto se logra con este nuevo instrumento musical. Es asombroso. Es el mejor instrumento de teclado de todos los tiempos. Natasha jadeó de admiración. Comparados con el piano, el clavicémbalo y el clavicordio son como juguetes para las niñas. Tú también eres una niña, Natasha. Las cejas de Orvarit estaban ligeramente fruncidas. El gran duque estaba a punto de aplaudir cuando escuchó el comentario inapropiado de su hija. Respecto a su padre con reverencia, Natasha murmuró: aún así, sigo siendo la chica más especial entre todas, no inferior a ningún hombre. Al escuchar el murmullo de Natasha, una sonrisa significativa apareció en el rostro de Verdi, pero no dijo nada. Te vi, Verdi.
Natasha enderezó la espalda al instante y lo miró con seriedad. ¿No lo crees, verdad? ¿O quieres una pelea afuera? Bueno, no quiero problemas. Verdi seguía sonriendo. Está bien, Natasha. Se acerca Simón y Ozfate. El gran duque estaba tratando de cambiar el tema entre los dos. Echando un vistazo al escenario, Natasha entrecerró los ojos hacia Verdi. Mi querido primo, creo que el trabajo de Lucien será mejor que todo el tuyo. Bueno, al menos tengo mis obras musicales para comparar. Mientras que tú, mi querida Natasha, no eres buena para componer. Con respecto al talento de la composición, creo que soy mucho más dotado que tú. Verdi se defendió instantáneamente. Eso es realmente cierto, ¿no? Bueno, entonces, qué extraño es que ninguno de tus brillantes trabajos haya sido interpretado en el Salm Hall, mientras que un tipo cualquiera que acaba de comenzar a aprender música hace 3 meses de alguna manera se las arregló para hacerlo. Natasha puso una mirada bastante sorprendida. Simplemente no quiero, Verdi y rechinó los dientes, sintiéndose un poco sin palabras, el tipo llamado Lucien, su trabajo nunca puede ser mejor que el mío. Ajá. Escuché lo que dijiste. Natasha se rió, veamos qué pasa si su trabajo es mejor que el tuyo. El gran duque también asintió, sintiéndose muy expectante como los otros nobles, excepto Wolf. La cara de Wolf estaba casi retorcida. Aunque el éxito del concierto de Víctor no le haría ningún daño, en la mente de Wolf, fue Víctor quien le quitó el éxito que merecía. Así que Wolf iba a prestar mucha atención a cada nota de la siguiente sinfonía, encontrando los defectos más pequeños y poniéndolos todos en la crítica musical. En el pequeño balcón oeste, las manos de Alisa y Joel se agarraban con fuerza. Incluso John se sentía algo nervioso. Todos esperaban Simón y Ozfate, el último trabajo de esta noche. De pie frente a la orquesta, con la batuta en la mano de nuevo, la mente de Víctor se agitó. Recordó el fracaso de su primer concierto, el gran éxito del segundo concierto, los muchos momentos memorables entre Winnie y él, la mirada cariñosa de Winnie hacia el final de su vida, así como el aliento de Lucien, Rinne y el resto. De sus alumnos, Winnie, ¿puedes oírme? Víctor sabía que estaba listo y levantó lentamente la batuta. El momento en que Víctor agitó su batuta, el comienzo de la sinfonía conmocionó a todos los presentes. Los primeros compases de la sinfonía fueron como los fuertes golpes en la puerta que instantáneamente despertaron a todos. Orvarit, Natasha y Verdi abrieron los ojos al mismo tiempo con gran sorpresa. Era el destino el que estaba llamando a la puerta, de una manera irresistible y feroz. Capítulo 67. El innovador. El ritmo, el tono y los acentos que caían sobre los latidos se apoderaron del corazón de todos. Nadie podía esconderse de las pruebas de la vida. El tema de la sinfonía se reveló directamente, sin ningún presagio ni implicación. Los cuernos tuvieron lugar antes de que se introdujera un segundo tema, que simbolizaba la feroz lucha entre el destino y la voluntad. A medida que el primer y el segundo tema se entrelazaban, el público experimentó una gran tensión y presión, como si estuvieran personalmente en el campo de batalla, aunque solo estuvieran sentados en sus asientos. Las reacciones de la audiencia variaron. Agarrando los reposabrazos, los nobles como el Gran Duque y Wolf, que nunca habían experimentado la crueldad de la guerra en persona, casi no podían soportar el miedo en sus corazones, mientras que el caballero Ben estaba muy absorto por los recuerdos del profundo miedo y horror que vivían. Sufrió en los días en que luchaba contra las criaturas malvadas y los herejes. Sark permaneció relativamente tranquilo, pero sus ojos estaban abiertos. Esta vez sus ojos ya no estaban apagados, en cambio, eran brillantes y agudos. Estaba asociando el trabajo musical con sus propias historias en el día. Frente a la tensión y la gran presión proveniente de la sinfonía, nobles más jóvenes, como Verdi y Natasha, mostraron su creciente voluntad de lucha. Apretando su puño derecho, Verdi apretó cada músculo de su cuerpo para estar listo para enfrentar los golpes del destino, mostrando el espíritu de la familia Violet como el escudo de la verdad. El cuerpo de Natasha se inclinaba hacia adelante y su rostro se veía serio pero también emocionado. Quería una buena pelea para vencer a la oscuridad y al llamado destino. Víctor dedicó su corazón y su alma a la dirección. En comparación con el trabajo original de Lucien, ahora la sinfonía estaba mucho mejor desarrollada y era aún más emocionante. La combinación de viola, violonchelo y viento de madera en el segundo movimiento le dio al público un breve descanso de la intensidad, y pronto el tercer movimiento los arrojó nuevamente al frente, encontrándose con el abrumador miedo a la oscuridad. Dolor, esperanza, miedo, ira y tantos otros sentimientos mezclados.
Cuando la luz finalmente venció a la oscuridad, cuando se jugó el movimiento final de la gran victoria en el Salón del Salmo, muchos de los asistentes espontáneamente se pusieron de pie y vitorearon con estruendosos aplausos. El gran duque dio un largo suspiro de alivio y levantó la mano para saludar, como si estuviera animando a sus valientes caballeros y soldados que regresaban a casa triunfantes. Con gran entusiasmo y satisfacción, Natasha dejó su asiento y caminó cerca del pasamanos, mirando a la orquesta como si todavía estuviera inmersa en su propio mundo de la música. Apoyándose cómodamente en el respaldo del asiento, Silvia y los demás músicos intercambiaron una mirada espontánea. Podían notar la gran sorpresa y admiración en los ojos del otro. Este joven y es probablemente otro genio después de Jesuitual, murmuró Silvia para sí misma. La familia de Joel y Elena estaban vitoreando y aplaudiendo. Aunque no sabían mucho de música, sentían desde el fondo de sus corazones que el trabajo de Lucien era realmente impactante y conmovedor. Tenían lágrimas en los ojos. Joel estaba hormigueando de emoción, sintiendo que su sueño fue cumplido por Lucien. Estaba más que orgulloso, considerando el éxito y el honor de Lucien como propios. Agarrando el hombro de su padre, el rostro de John se sonrojó de satisfacción. Papá, Lucien es un genio, ¿no? De ahora en adelante, podemos llamarlo señor Lucien. Y Elena no podía creer lo que acababa de pasar en el pasillo. Después de todo, cuando conoció a Lucien hace varios meses, este joven llevaba bolsas de basura. El rostro de Wolf se puso mortalmente pálido, sabiendo que nunca podría negar la grandeza de esta sinfonía. Y ahora finalmente se dio cuenta de por qué Víctor estaba dispuesto a tener a un pobre como su estudiante de música. Este pobre tipo era un genio. Volviendo inquieto la cabeza entre los tumultuosos aplausos, Wolf confió su última esperanza en los melindrosos nobles y músicos, deseando que al menos un par de ellos que siempre prefirieron la música religiosa mostraran su disgusto por el tema de la sinfonía. El gran duque se unió a su hija, caminando hacia el frente del balcón para aplaudir cálidamente. Siendo liderada por el gran duque y la princesa, estalló la segunda ronda de aplausos salvajes con la ovación tumultuosa, reverberando a través del Salón de los Salmos. Sin duda, el concierto fue un gran éxito. Después de saludar al gran duque y al resto de la audiencia, Víctor regresó al trote y sacó a Lucien del escenario. Lucien estaba preparado, así que siguió tranquilamente a Víctor y se situó frente a todo el público. Señoras y señores, permítanme presentarles a mi alumno, Lucien Evans. Es Lucien Evans quien compuso esta gran pieza sinfónica, dijo Víctor en voz alta a todos los balcones. ¡Qué talento! El aplauso de los nobles y los músicos se hizo aún más fuerte, mostrando su gran reconocimiento hacia este joven músico. Buena música. Gran joven. Earlaine asintió, incluso una persona que no sepa nada de música puede sentir la grandeza de su trabajo. El gran duque comentó en voz alta. Inigualable. Este joven se convertirá en un gran músico. La mente de Natasha estaba llena de pensamientos emocionales, me quedé casi sin palabras. Sentí algo, muy único. Sé que es algo que siempre he estado buscando. Lucien, eres el innovador en la historia de la música. Incluso Verdi no pudo decir nada para refutarla en este momento. Tienes el alma que nunca se rinde. Dios te bendiga, joven. Lentamente, Sark se puso de pie. Miró a Lucien con una sonrisa amorosa en su rostro. Entre toda la gente, Wolf fue el único que permaneció encorvado en su asiento. Se sentía demasiado débil para siquiera hablar. Gracias a Dios. Este es el regalo de Dios. Lucien saludó los balcones de manera caballerosa, desempeñando su papel de creyente con gran piedad. El gran éxito del concierto le reportaría muchos beneficios, y uno de ellos sería un estatus social más alto que le fue muy útil para ocultar su identidad. Los guardias de la iglesia y los alguaciles de la ciudad no se atreverían a arrestar o investigar casualmente a un músico que había recibido el reconocimiento del gran duque, el cardenal y la princesa. El cardenal asintió y le dijo al gran duque. Estoy muy contento de haber asistido al concierto de esta noche. Todas las obras musicales de esta noche son geniales, y Simón Niofate es especialmente la más impresionante. La luz conquista la oscuridad. El Dios de la verdad nos da poder para luchar contra las dificultades. Dios nos bendiga a todos. Dios nos bendiga a todos. Orbarik bajó la cabeza y puso la palma de la mano sobre el pecho. En el escenario, los ojos de Víctor estaban llenos de lágrimas. Cómo deseaba que Winnie pudiera ver todo esto en el cielo. ¿Cómo te sientes ahora, primo? Natasha miró a Verdi y preguntó amablemente. Este trabajo pertenece a Lucien, no a ti, Natasha.
Y desafortunadamente, su talento nunca podrá ser tuyo también. Verdi no respondió directamente. Bueno, en realidad, el tema único de su trabajo me inspiró mucho. Tal vez debería tenerlo como mi asesor musical para producir mi propio trabajo musical, dijo Natasha, inclinando la cabeza hacia un lado. Su éxito proviene tanto de su talento como de su experiencia de vida. Y la acumulación de inspiración y buenas ideas lleva tiempo. No creo que funcione, Natasha. Verdi se encogió de hombros con desaprobación. Todavía vale la pena intentarlo. Alzando las cejas, Natasha se rió entre dientes. Cuando los nobles abandonaban el salón del Salmo en orden, Víctor y Lucien llegaron al backstage. Los miembros de la orquesta todavía estaban emocionados. Señor Víctor, señor Evans, este es el mejor concierto al que hemos asistido. Capítulo 68. La celebración. Algunos de los miembros de la orquesta también eran músicos relativamente conocidos en alto. Aunque cuando practicaban, ya tenían una expectativa bastante alta en este concierto, especialmente en Simon y Olfate, la respuesta acalorada del público noble y de los muchos músicos famosos de esta noche fue una gran sorpresa para ellos. Víctor también estaba muy emocionado. Caminó hacia Rine, su compañero más íntimo en estos días, y le dio un gran abrazo. Muchas gracias, señor Rine. Me ayudaste a mejorar el clavicémbalo. Me apoyaste todo el tiempo durante los innumerables ensayos. Sin ti, este concierto nunca podría ser tan perfecto. Aunque Rine permaneció bastante silencioso toda la noche, también estaba muy satisfecho por el éxito del concierto. Gracias, Víctor. Es un honor para mí trabajar con usted, señor Víctor, y también con Lucien. Él sonrió. Señor Evans. Thomas, el violonchelista de la orquesta, abrazó a Lucien con gran entusiasmo. Te convertirás en el músico más conocido de alto, ¿no?, en todo el continente. Lucien se sintió un poco incómodo cuando la gente, especialmente los miembros de la orquesta, llamaron su apellido con respeto. El prometedor futuro de Lucien en la música ya era ampliamente esperado por muchos de los miembros de la orquesta cuando comenzaron a ensayar la cuarta pieza de la sinfonía compuesta por el joven estudiante de música del señor Víctor. Ahora el talento de Lucien fue reconocido por los nobles distinguidos del público. Dado que el gran duque usó la palabra incomparable para comentar el trabajo musical de Lucien, y la princesa Natasha llamó directamente a Lucien el innovador de la historia de la música, Lucien definitivamente se convertiría en la nueva estrella más brillante en el campo de la música muy pronto. Todos en la orquesta sabían que mientras Lucien pudiera componer otra pieza sinfónica de la misma alta calidad en los 2 años siguientes, su estatus en el campo de la música estaría completamente asegurado. Si esta nueva tendencia de la música pudiera popularizarse en el futuro, Lucien sin duda sería una gran autoridad. Por lo tanto, los miembros de la orquesta mostraron un gran respeto hacia Lucien. Lucien abrazó a los miembros uno por uno. Aunque el estatus y los ingresos de un músico eran mucho más altos que los de los músicos comunes en una orquesta, Lucien era claramente consciente del hecho de que la plena cooperación de los músicos también era uno de los factores clave para determinar el resultado de un concierto. Lucien, Rine también le dio un gran abrazo a Lucien. Puedo imaginar que, en un futuro cercano, se compondrán más y más piezas musicales para expresar los sentimientos y emociones del ser humano, en lugar de simplemente alabar a Dios. También lo llamaré señor Evans, ya que es absolutamente el pionero de la nueva tendencia. Aunque Lucien no estaba acostumbrado a esa forma íntima de celebrar, tampoco le importaba. Lucien también abrazó a Rine. Gracias, señor Rine. Desafortunadamente, todavía estoy lejos de ser un pionero. Después de todo, incluso tocar el piano sigue siendo un desafío para mí. Y, por cierto, su interpretación del violín fue increíble, señor Rine, pero simplemente le faltó algo de pasión. A los ojos de Lucien, Rine a veces era un poco extraño. Lucien aprovechó esta oportunidad para intentar poner a prueba a Rine. Tienes razón. Tal vez estoy demasiado tranquilo la mayor parte del tiempo. Rine le soltó los brazos y se explicó con indiferencia. Aunque Rine parecía bastante delgado, Lucien podía sentir la fuerza en sus brazos y su cuerpo por el breve abrazo. Se suponía que Lucien también abrazaría a sus compañeros de clase. Buen trabajo, Lucien. Al abrazar a Lucien, la cara de Felicia se sonrojó. El éxito de Lucien también le reportaría muchos beneficios. Ya podía imaginar la escena en la que estaba rodeada de muchas damas nobles y madamas, preguntando por su talentosa compañera de clase. Estoy orgulloso de tenerte como mi compañero de clase, Lucien.
Locke le ofreció a Lucien un gran abrazo y lo felicitó, mientras que Heródoto permaneció en silencio cuando abrazó a Lucien. Un rato después, Heródoto le dijo a Lucien en voz baja: «Eres algo». Víctor guardó su abrazo más cálido y más grande para Lucien. «No sé cómo expresarte mi agradecimiento, Lucien. Eres un regalo de Dios para mí. Tenerte como mi alumno es mi gran bendición. Ser su alumno es mi mayor honor, señor Víctor», dijo Lucien con sinceridad. «Oh, hay una cosa», y Víctor le dijo a Lucien: «Esta noche recibirás la mitad del dinero. No digas que no, Lucien. Con el dinero, ya no tienes que vivir en Aderón. Aderón no está a salvo». Por lo que Lucien sabía, las entradas para los conciertos celebrados en el Salm Hall siempre tenían una gran demanda. Los ingresos por entradas esta noche fueron de 365 tales, que era bastante. 365 tales era 4 veces el número de ingresos anuales de Víctor, mientras que el ingreso anual de un noble caballero era solo de 3 a 500 tales. Según el reglamento de la asociación, el 40% de los ingresos de las entradas se aportaría a la iglesia y el 30% se utilizaría para el mantenimiento de la asociación y el Salón del Salmo, así como para pagar a toda la orquesta. Para el 30% restante, alrededor de 110 tales serían de Víctor. En otras palabras, Lucien ganaría entre 30 y 35 tales. 30 a 35 tales equivalían a varias décadas de ahorro para una persona común, incluso el esfuerzo de toda una vida. Con el dinero, Lucien podría mudarse a una casa decente de 3 pisos en el distrito de Purple Lily, o una casa relativamente antigua de 2 pisos con un pequeño jardín en el distrito de Jesús. No puedo decir que no. Muchas gracias, señor Víctor, respondió Lucien con sinceridad, como si ya pudiera ver las monedas de oro brillando frente a sus ojos. Con el dinero, el polvo de Moonlit Rose ya no sería un sueño para Lucien. El único problema era que no era fácil encontrar polvo de Moonlit Rose. Un lugar decente en un área decente también era lo que Lucien necesitaba, no solo porque quería una mejor condición de vida, sino también por la necesidad de mantenerse alejado de Aderón, donde se involucró con los otros hechiceros usando la identidad de profesor. Con una casa más grande, Lucien también podría construir un laboratorio de magia subterráneo más grande y seguro. Después de la celebración, cuando Felicia estaba a punto de invitar a todos los presentes a visitar la mansión de su familia mañana, la dama de mediana edad que siempre estuvo al lado de la princesa Natasha vino al backstage. Lady Camille, Felicia, Lot y Heródoto escucharon su historia antes. La saludaron apresuradamente. Víctor, Lucien y las demás personas presentes también siguieron el camino. Señor Evans, dijo Lady Camille con seriedad, la princesa Natasha quiere que seas su asesor musical personal. Aproximadamente 1 hora cada vez, 2 veces por semana, en Ratacía Palace. La paga es muy decente, 2 tale al mes. Sus palabras convirtieron instantáneamente a Lucien en la envidia de las personas presentes, incluso Víctor incluido. Solo los ojos de Rine se oscurecieron por un momento. Yo, no puedo. Lo siento. Lucien rechazó la oferta inconscientemente. Empecé a aprender música hace 3 meses. Me temo que no estoy calificado para este puesto, y el éxito esta vez podría ser una explosión aleatoria de mi inspiración acumulada. Lucien tenía otra razón por la que no podía hablar. Temía que entrar en el palacio fuera demasiado arriesgado y que su identidad de hechicero pudiera ser revelada por la princesa, que era una gran caballero de nivel 5, o esta dama Camille, un caballero radiante. Sin embargo, el trabajo también fue muy atractivo. Desde otra perspectiva, servir a la princesa Natasha también podría ser su disfraz perfecto. A la princesa no le importa. Lo que Su Alteza Real valora son las habilidades únicas que empleó en su composición y su comprensión hacia el nuevo tema de la música. Dijo Camille sin emoción, ¿le gustaría aceptar el trabajo, señor Evans? Las otras personas en la habitación miraban a Lucien con expectación. Finalmente, Lucien asintió con la cabeza. Sería un placer servir a la princesa. Gracias, señor Evans. Lady Camille dijo y luego salió del backstage. La paga fue realmente muy buena. Al menos antes de convertirse en un hechicero del primer círculo, Lucien no tendría que preocuparse por los gastos de compra de la mayoría de los materiales. Además, el trabajo le ofreció a Lucien un alto estatus social. Realmente te envidiamos, Lucien. Felicia y Locke lo felicitaron de manera muy directa. Víctor también miró a Lucien con deleite y satisfacción. Capítulo 69. Revenant Gust. Ya eran las 11 de la noche cuando Lucien abandonó el Salón del Salmo. Solo unas pocas luces brillaban todavía a lo largo de la calle oscura y vacía.
Aunque el día del mes de la cosecha era caluroso, la noche azotada por la lluvia era muy fresca y agradable. La mente de Lucien se refrescó con el aire fresco. Poco a poco se despertó del éxtasis y comenzó a planificar su próximo paso. Si todo iba bien, Lucien se iría de Aderón muy pronto, por lo que tenía que limpiar el laboratorio subterráneo lo antes posible en caso de que algunos vagabundos entraran sin darse cuenta en la choza cuando no había nadie allí. Antes de eso, Lucien decidió recolectar algo de Revenant Dust esta noche cuando el laboratorio todavía estaba completamente equipado, y luego podría centrar su atención en la búsqueda de Moonlit Rose mañana. Moonlit Rose siempre tuvo una gran demanda y fue muy cara, ya que era el ingrediente principal de la poción mágica que podía ayudar a un caballero escudero a despertar bendición y así convertirse en un verdadero caballero. Como la mayoría de los escuderos no podían permitirse la rosa claro de luna, algunos caballeros seleccionaban ocasionalmente a sus mejores escuderos y los premiaban con el polvo de la rosa. Además de eso, el mercado de Moonlit Rose estaba controlado por la Iglesia, la familia Violet y algunas otras grandes familias, que también fue una de las estrategias en las que las grandes familias consolidaron su estatus en el ducado de Orvarit. Lucien esperaba que probablemente Felicia pudiera ayudarlo, ya que ella era miembro de la familia Aine. Felicia estaba lo suficientemente calificada para comprar algunas rosas Moonlit dentro de su familia. Lo que Lucien no sabía era que, en realidad, Felicia ya había comprado las rosas 3 veces antes, con la esperanza de poder despertar su bendición. Sin embargo, su esperanza finalmente falló y desde entonces comenzó a prestar toda su atención al aprendizaje de la música. Lucien actualmente no tenía idea de cómo pedirle a Felicia que le hiciera un favor sin ser sospechoso, lo que le molestaba. Si Felicia no estaba dispuesta a ayudar, Lucien no tendría otra opción que encontrar el mercado negro en alto o unirse a otra reunión secreta de hechiceros, que era lo último que Lucien quería hacer por ahora. 2 simples carros esperaban frente al salón del Salmo en la esquina. El tío Joel y su familia, así como Elena, esperaban a Lucien junto a los carros. Al ver que Lucien venía en su dirección, Joel lo saludó con ambas manos. Se acercó a Lucien y le dio un gran abrazo cálido. Esta noche es como un sueño. Joel palmeó la espalda de Lucien con gran alegría, me invitaste al concierto y cumpliste mi sueño. Nosotros, y tu padre, todos estamos muy orgullosos de ti, Lucien. Siguiendo a Joel, John también abrazó a Lucien. Le temblaban un poco los brazos y le temblaba la voz. Lo sabía. Sabía que eres algo. Pero tu crecimiento aún supera mis expectativas, después de todo, pensé que al menos me convertiría en un caballero primero, jaja. Ahora tengo que trabajar aún más duro o me quedaré atrás. Lucien estaba inspirado, tal vez podría usar a John como excusa para comprar Moonlit Rose. Después de todo, Lucien ahora podía permitirse comprar Moonlit Rose para su amigo cercano John, que era un caballero escudero, lo que definitivamente tenía sentido. Y también formaba parte del plan original de Lucien. Algunas de sus rosas serían un regalo para John. Lucien ya consideraba a la familia de Joel como su propia familia y a John como su amigo más importante. El apoyo que la familia de Joel le ofreció a Lucien significó mucho para él. Ahora el único problema era cómo Lucien podía persuadir a Felicia para que le hiciera el favor. Mi carrera en la música acaba de comenzar. Todavía queda un largo camino por recorrer. Lucien sonrió, estoy seguro de que pronto despertarás tu bendición y te convertirás en un verdadero caballero. Bueno, no estoy seguro de eso todavía, Lucien. John negó con la cabeza y soltó los brazos. El primer intento de despertar la bendición es el que tiene más probabilidades de tener éxito. Tengo que estar más preparado para eso. Felicitaciones, señor Evans. Elena abrazó a Lucien. Sus grandes ojos parpadeaban de alegría. Me siento muy halagado, Elena. Lucien sonrió, somos amigos. Por favor, no me llame señor. Y, después de enviar a la familia de Elena y Joel a casa, Lucien volvió a su choza y se acostó. Hacia la 1 de la madrugada, Lucien se levantó de repente. Asegurándose de que estuviera a salvo, Lucien entró silenciosamente en su laboratorio de magia. Lucien tardó 1 hora en instalar algunas trampas mágicas por si acaso. Luego Lucien sacó un tubo de sangre de una caja. Al mismo tiempo, el cuaderno mágico estaba abierto en su biblioteca espiritual, listo para tomar notas en cualquier momento. Lucien tenía la esperanza de que durante el proceso de recolección del polvo aparecido, también pudiera comprender mejor a las criaturas no muertas. Tan pronto como Lucien abrió el tubo con runas inscritas, un fuerte olor a azufre entró en su nariz. Como si estuviera vivo, la sangre oscura seguía burbujeando como lava.
Murmurando el hechizo oscuro y extraño, Lucien conectó su espíritu con otra dimensión espacial. De repente, agarró el tubo y derramó la sangre hacia adelante. Curiosamente, en lugar de caer al suelo, la sangre se suspendió en el aire y se dividió en muchas pequeñas gotas. Las gotas de sangre se movieron rápidamente y un círculo mágico tomó forma frente a Lucien. Todo el espacio del laboratorio se llenó instantáneamente del hediondo olor a sangre. La niebla de sangre se difundió por el laboratorio. De repente, apareció en el aire una figura humana transparente, de la cual su rostro y miembros quedaron muy borrosos, pero su resentimiento fue tan fuerte que casi se hizo visible. Aunque Lucien todavía no entendía cómo las diferentes dimensiones del espacio estaban conectadas por el poder espiritual, la estructura de este hechizo de invocación de aprendices en sí no era complicada. Un agujero, probablemente su boca, apareció en el rostro de la figura, y el vicioso retornado comenzó a gritar y de repente saltó a la garganta de Lucien. Lucien se mantuvo muy tranquilo y activó las trampas mágicas que lo rodeaban. Los flujos de aire restringieron al retornado como cuerdas y lo encadenaron en el aire. White Shackle, un hechizo de nivel de aprendiz. Al mismo tiempo, paredes transparentes aparecieron en el aire y rodearon al regresado por dentro. La superficie de las paredes ondulaba como el agua mientras las ondas sonoras del grito seguían golpeando las paredes. Silencio también un hechizo de aprendiz. Aunque el grito del regresado fue bloqueado, Lucien todavía sintió una repentina oleada de náuseas y escuchó que alguien estaba gritando en su cerebro. Lucien tomó rápidamente las notas de su biblioteca espiritual. El grito del retornado se transmite en forma de ondas infrasónicas. Alto poder de penetración. Causa ilusión. Lucien esperaba poder conocer la frecuencia de vibración aproximada de las ondas, pero con un equipo de laboratorio limitado, la nota de Lucien no podría ser más detallada y precisa. Estando atrapado, el grito del regresado se volvió aún más loco, pero el grito ya no pudo molestar a Lucien. Con calma, Lucien activó el círculo mágico dibujado sobre la mesa, del que inmediatamente se dispersaron muchos rayos dorados de luz. Peso, 21-26 G, más pesado de lo esperado. El poder, sigue siendo desconocido. La información fue almacenada. Entonces Lucien comenzó a lanzar diferentes hechizos sobre el retornado para ver los efectos. Inmune a la mano del mago. Inmune a las salpicaduras de ácido. Inmune a los rayos helados. Pequeño daño causado por la oscilación de Oman. Podría deberse a la intervención de ondas o interferencia magnética. Daño menor causado por la llama pequeña de Marius. Razón desconocida. Y, a medida que avanzaba el experimento, el retornado en el aire se volvía cada vez más débil y aún más transparente. Como si tuviera miedo de Lucien, el regresado se acurrucó en la esquina de las paredes mágicas circundantes. Quedaba algo de instinto. Lucien siguió grabando. Entonces Lucien lanzó el hechizo iluminación. A la luz, el regresado se irritó de nuevo, pero no tenía de dónde escapar. Su resentimiento desapareció gradualmente en la luz, pero más bien lentamente. Miedo a la luz fuerte. Otra línea de palabras apareció en el cuaderno. El experimento finalmente llegó a su fin. Lucien miró al muy débil retornado acurrucado en la esquina y negó con la cabeza. El regresado convocado ahora estaba gravemente dañado y pronto desapareció por completo. El polvo fino y brillante cayó lentamente en el círculo mágico. 21-25 G. Se desconoce la razón de la diferencia de peso. Quizás la conciencia del regresado también tenga peso. Lucien recogió el polvo del regresado en un tubo de vidrio y luego ordenó lentamente el laboratorio, ya que también debería ser la última vez que lo usara antes de que Lucien se mudara. Por la mañana, Lucien se levantó temprano y se dirigió a la asociación por dos razones. En primer lugar, Lucien se había convertido en el asesor musical personal de la princesa Natasha, por lo que debería dejar el trabajo de bibliotecario y dejarlo a alguien que realmente lo necesitaba. En segundo lugar, Lucien estaba demasiado emocionado como para esperar otro día para recibir a su encantador y brillante Thales. Capítulo 70. Los periódicos. Cuando Lucien llegó a la asociación de músicos, solo 2 guardias estaban parados frente al edificio de 5 pisos, ya que la mayoría de los creyentes que seguían al Dios de la verdad generalmente pasaban el domingo por la mañana en la iglesia. Buenos días, señor Evans. Los 2 guardias sonrieron y saludaron a Lucien. Mañana. Lucien asintió, sintiéndose un poco sorprendido. Dado que el concierto terminó anoche, fue bastante sorprendente que los guardias ya le estuvieran mostrando respeto en la mañana del domingo siguiente.
Lucien se preguntó si quizás fue Elena quien se lo dijo a los guardias, porque era la única entre toda la audiencia del concierto que necesitaba trabajar el domingo. Antes de que Lucien entrara al edificio, escuchó que susurraban. Hace 3 meses, el señor Evans todavía cargaba basura para nuestra asociación. Me pidió que le hiciera un favor cuidando su carrito. Míralo ahora, un músico. Lo sé, y la última vez que lo vi era todavía un estudiante de música. Nunca esperé que fuera un genio. Elena y Katy estaban ordenando los documentos detrás del mostrador cuando Lucien entró en el vestíbulo. Ambos saludaron a Lucien con respeto. Buenos días, señor Evans. Elena le guiñó un ojo a Lucien con una dulce sonrisa en su rostro, y Katy parecía estar un poco nerviosa. Buenos días, Elena. Buenos días, Katy. Lucien preguntó con curiosidad. ¿Qué las mantiene tan ocupadas esta mañana? Me alegra que lo hayas preguntado. Elena respondió emocionada. Lucien, ¿sabes qué? Tu nombre aparece en las últimas noticias sobre crítica musical y sinfónicas. ¿Qué? Pensé que el próximo número para ambos saldría a fin de mes y ahora Lucien estaba realmente sorprendido. Eso es porque tu trabajo musical es increíble. Elena estaba muy orgullosa de Lucien, muchos músicos se sintieron profundamente conmovidos por tu Sinfonía del Destino y trabajaron de la noche a la mañana en sus críticas. Por lo tanto, la asociación decidió publicar ambos periódicos por adelantado este mes. Ahora tenemos las primeras copias. Señor Evans, ¿quieres uno? Preguntó Katy con respeto y curiosidad. Bueno, creo que debería. Lucien sonrió y sacó 20 fellas de su bolsa de dinero. Gracias al duro ahorro, la pequeña bolsa de dinero de Lucien finalmente se hinchó un poco. ¿Qué dijeron, Lucien? Elena todavía no podía leer muy bien. Katy y yo tenemos mucha curiosidad. Recogiendo la última crítica musical, Lucien vio una pintura del Salón del Salmo y 2 líneas de palabras negras en negrita. Damas y caballeros, felicitaciones al verdadero genio. Otelo. Lucien leyó el comentario del señor Otello a Elena y Katy, y los ojos de las niñas se llenaron de reverencia. Pasando la página, el primer artículo de revisión titulado Música con alma. Saludo a la Sinfonía del Destino. Como regalo de Dios, la música nos anima a progresar continuamente hacia un futuro mejor. Sin embargo, en los últimos 300 años, el papel principal que estaba jugando la música religiosa solemne y sacra nunca fue desafiado en el escenario de la música, ya que otros temas musicales siempre se escondían detrás de escena y palidecían en comparación con ella. Y hasta que conocimos Simon y Fate, una gran pieza musical compuesta por Lucien Evans y tocada por primera vez en el concierto del señor Víctor celebrado anoche en el Salm Hall, finalmente me di cuenta de cuál es la cualidad más indispensable de una obra maestra. La música es emoción. La música son sentimientos. Sin emociones y sentimientos, sin alma, la música nunca puede conmover profundamente a las personas. Y el joven músico Lucien Evans lo sabe claramente. Los 4 movimientos de Simon y Fate están conectados por una fe constante desde el principio. La esperanza y la perseverancia pueden vencer cualquier dificultad. Es la sinfonía más emocionante, alentadora y conmovedora que jamás haya apreciado. Y Lucien Evans, sin duda alguna, es un genio. Su talento musical sorprendió a Alto, y creo que sorprenderá a todo el continente en el futuro. Y así como el alma es para la vida, así es la emoción para la música. El artículo de revisión era bastante largo, que trataba más de expresar sentimientos en lugar de analizar profesionalmente. La razón por la que este artículo ocupó el primer lugar fue porque fue escrito por el Gran Duque, Orvarit. Vaya, al Gran Duque realmente le gusta tu sinfonía. Exclamó Elena con sorpresa y alegría. Escuché que la princesa Natasha también contribuyó, dijo Katy cortésmente. Señor Evans, ¿podrías leernos su artículo? Sé que la princesa es muy buena revisando obras musicales. Claro, respondió Lucien, sintiéndose un poco nervioso al leer el comentario de la princesa. El artículo de Natasha ocupó el segundo lugar en crítica musical después del trabajo de su padre, titulado Una tendencia futura. La revolución musical dirigida por Simon y Fate. Una gran pieza sinfónica con un tema magnífico y una emoción conmovedora. El talentoso músico, Lucien Evans, usó creativamente los 4 acentos de estrés para formar el primer compás como el comienzo de Simon y Fate. Cada uno de los 4 movimientos de la sinfonía era relativamente independiente pero conectado entre sí, destacando el tema compartido. La luz conquistaría la oscuridad y el coraje superaría la dificultad.
La utilización flexible y hábil de una variedad de instrumentos musicales enriqueció el mundo emocional de la sinfonía y atrapó el corazón de todos los espectadores anoche. Y llámalo heroísmo. Llámalo persistencia. Llámalo espíritu de caballero. Me conmovió profundamente el gran trabajo. La barra corta que se compone de los 4 acentos de estrés todavía golpea mi corazón, como si se sincronizara con los latidos de mi corazón. Este joven genio de la música sin restricciones, el señor Evans, reveló un nuevo mundo musical frente a nosotros, donde se deben explorar nuevas habilidades musicales y se deben desarrollar nuevos temas musicales. Gran innovador. Gran pionero. El rostro de Lucien se sonrojó cuando leyó el artículo. Al hojear esta crítica musical, Lucien descubrió que 29 de los 40 artículos aquí eran reseñas musicales sobre Simon y Olfate. Algunos de ellos analizaron su temática y algunos de ellos habilidades. Los otros artículos fueron sobre el concierto para piano de Víctor y el concierto en general. Instado por Elena y Katy, Lucien echó un breve vistazo a las últimas noticias sinfónicas y encontró la misma situación. Todos los artículos eran sobre Víctor o sobre él mismo. Espera, conozco este nombre. Elena señaló con el dedo un nombre debajo del primer artículo de revisión de Simon Vinius, Christopher Gionis. Christopher Gionis fue el presidente de la Asociación de Músicos y también el músico más conocido de alto que compuso más de 100 grandes obras musicales. Gionis fue respetado como una leyenda viva de la música. Aquí estaba el comentario de Gionis. Si no has escuchado Simon y Olfate, no has escuchado música en tu vida. Wow, excepto exclamar, Elena y Katy no tenían idea de cómo expresar su admiración a Lucien. Un rato después, Elena le dijo a Lucien. Estoy seguro de que unos meses después, te convertirás en uno de los músicos jóvenes más reconocidos de todo el continente. Sin decir nada, Lucien sonrió y negó levemente con la cabeza. Luego se fue a la oficina del señor Hank en el tercer piso. Felicitaciones, Evans. Hank se levantó de su asiento detrás del escritorio, caminó hacia Lucien y le dio un abrazo. Gracias, señor Hank. Lucien sonrió, estoy aquí para dejar mi trabajo de bibliotecario. Por supuesto, lo esperaba. Hank estuvo de acuerdo sin dudarlo, y luego sacó una bolsa de dinero, según el señor Víctor, esto es suyo. La bolsa de dinero no era grande, pero sí bastante pesada, en la que brillaban de manera fascinante 33 monedas de oro. Fin del capítulo.